¿Qué tal, compañeros? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión les voy a presentar el video número 5 de nuestra unidad de aprendizaje Física 3. Entonces, compañeros, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Les voy a mostrar por aquí el contenido de la unidad de aprendizaje para ir siguiendo nada más el orden de los temas. Esto ustedes ya lo tienen por ahí en su cuaderno. Entonces, miren, compañeros, en la clase anterior vimos la sección 1.4 y 1.5, en donde vimos formas de electrizar a los cuerpos y materiales conductores y aislantes. Hoy vamos a ver dos secciones, la 1.6 y la 1.7, que tratan los temas de las unidades de carga eléctrica y la ley de Coulomb. Entonces, estas dos secciones son las que vamos a ver el día de hoy, compañeros. Bien, para esto permítanme entonces mostrarles por aquí unos apuntes que les tengo preparados. Son 4 hojas que les voy a enviar ahí al grupo de Classroom para que las copien a mano ahí en su cuaderno, le tomen fotografías y me lo envían como tarea. Tiene por aquí 2 imágenes que nuevamente les repito, la pueden copiar o a mano o la pueden imprimir y la pueden pegar ahí en su cuaderno. Sí, me parece que es una imagen y una pequeña fórmula que la pueden hacer a mano. Bien, compañeros, entonces déjenme explicarles de qué se tratan estos temas. La sección 1.6, como les decía, vamos a ver las unidades de carga eléctrica. Entonces, miren, me voy a permitir leer lo que dice aquí para irlo explicando. Dice, un cuerpo tiene carga negativa si tiene exceso de electrones. Recuerden lo que hemos visto desde un principio. La carga eléctrica se debe al flujo de electrones. Entonces, si un cuerpo tiene carga negativa, ¿sí? Es porque tiene exceso de electrones. Dice, y carga positiva si tiene carencia o déficit de ellos. Es decir, si un cuerpo tiene carga positiva es porque le faltan electrones, ya sea que los traspasó a otro cuerpo. Recuerden que se puede estar haciendo eso, ¿no? Bien, dice, por tal motivo, la unidad elemental para medir carga eléctrica es el electrón. Esto que nos quede muy claro, compañeros, ¿eh? La unidad fundamental o elemental para medir carga eléctrica es el electrón. Pero como es una unidad muy pequeña, se utilizan unidades prácticas de acuerdo con el sistema de unidades empleado. Entonces recuerden que pues el electrón es un componente del átomo y el átomo pues prácticamente pues, es una parte muy pequeña de la materia, ¿no? Y el átomo pues tiene ahí sus compuestos, ¿no? Que tiene un núcleo, que ya lo hemos visto varias veces, un núcleo que tiene neutrones sin carga, por eso se llaman neutrones, y tiene protones en el núcleo. Los protones tienen carga positiva y alrededor están girando como si fueran planetas alrededor del Sol. Pudiéramos visualizarlo de esa manera, que no es la correcta, pero pudiéramos trabajar ese modelo así. Los electrones giran alrededor del núcleo y tienen carga negativa. Bien, dice, en el sistema internacional, este es un sistema de medidas. Recuerden que tenemos por ahí también el sistema métrico decimal, ¿no? El MKS que le llamamos, ¿no? Metro, kilogramo, segundo. O CGS, que es centímetro, gramo, segundo. Y también por allá en otros países tienen el sistema inglés, como en Estados Unidos, en el Reino Unido y en otros países. Pero también hay uno que es para todo el mundo, se llama el sistema internacional. Bien, entonces, dice aquí, en el sistema internacional se utiliza el Coulomb y se simboliza por medio de una C mayúscula, el Coulomb. Un Coulomb representa la carga eléctrica que tienen 6 trillones 240 mil millones de electrones. Eso es un Coulomb. Si tuviéramos 6 trillones 240 mil millones de electrones, ¿sí? Todo ese, dijéramos, número tan grande de electrones representarían un Coulomb. ¿Sí? Y aquí lo digo, es decir, un Coulomb es igual a una C, porque ese es su símbolo, la C. Una C o un Coulomb es igual
a 6.24 por 10 a la 18 electrones. Si lo trabajamos así con exponentes, ¿no? 10 a la 18. Es una cantidad enorme, muy grandísima, ¿sí? Son 6 trillones, pues, ¿sí? 6 trillones 240 mil millones de electrones, ¿sí? A todo ese conjunto de electrones se le llama un coulomb. Y dice por aquí, por tanto, si un cuerpo tuviera una carga negativa de un coulomb, significa que tiene un exceso de 6.24 por 10 a las 18 electrones, ¿sí? Entonces, un cuerpo que dijéramos, oye, tiene carga negativa y su valor de esa carga negativa representa un coulomb, entonces quiere decir, en otras palabras, que ese cuerpo tendría un excedente de 6 trillones 240 mil millones de electrones, ¿sí? Aparte de los que ya le correspondían de sus átomos, ¿no? ¿Sí? Dice, o una carencia de igual cantidad de electrones si su carga fuera positiva. Entonces, si un cuerpo dijéramos, oye, este cuerpo tiene carga positiva, y si esa carga positiva, dijéramos, tiene una magnitud de un coulomb, entonces quiere decir que le faltan 6 trillones 240 mil millones de electrones a ese cuerpo, ¿sí? Los perdió, dijéramos, o los transfirió a otro cuerpo, y por eso quedó con carga positiva, y el otro los ganó y quedó con carga negativa, ¿sí? De una magnitud de un coulomb tendrían toda esa transferencia entre uno y otro cuerpo. Entonces dice por aquí, el coulomb es una unidad de carga eléctrica muy grande. Pues sí, estamos hablando de trillones, por lo cual es común utilizar submúltiplos, o sea, cosas más pequeñitas de medida, pues, ¿sí? Porque el coulomb es muy grande, estamos hablando de trillones de electrones. Entonces, es común utilizar submúltiplos como el milicoulomb, y se representa como una M minúscula y una C mayúscula. Así se representa el milicoulomb. Y eso es igual a 1 por 10 a la menos 3 coulombs. Ese es su valor de un milicoulomb. También hay otra unidad de medida que se llama el microcoulomb y se representa con una U, así como una rayita para abajo, una U y una letra C mayúscula. Y eso es igual a 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Y hay otra unidad de medida que se llama el nanocoulomb y se representa con una N y una letra C mayúscula. Y eso es igual a 1 por 10 a la menos 9 coulombs. Entonces vean que tenemos 3 unidades de medida que más adelante los vamos a estar utilizando en algunos ejercicios que vamos a ver relacionados con las cargas eléctricas. Entonces vamos a hablar del milicoulomb, se representa con MC, microcoulomb, una U y una C, y el nanocoulomb, una N y una C. Vamos a hablar de esos nombres más adelante. Entonces, por aquí dice, la carga de un electrón, uno nada más, un electrón y un protón, expresada en coulombs, es la siguiente. Y aquí lo tengo anotado. Un electrón es igual a menos porque tiene carga negativa, menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Esa es la carga eléctrica de un electrón. 10 a la menos 19 es un número tremendamente pequeño, muy, 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 muy pequeño. Bueno, habría, después del 1 aquí que tengo el punto este decimal, que está separando el 1.6, ese 1 lo tendría que trasladar hacia la izquierda 19 posiciones de ceros, ¿sí? Entonces es un número pequeñito, 0.0000000000001 o 16, ¿sí? Eso es 10 a la menos 19, ¿sí? 19 ceros antes del 1. Y si es un protón, ¿sí? Ese aquí vean que no tiene signo, porque el signo positivo no se escribe, entonces sería más 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Esas son sus cargas de un electrón y un protón expresadas en coulombs. ¿Sí? Bien, vamos a ver la sección 1.7 que habla de la ley de Coulomb, precisamente, ¿no? Vamos a conocer un poquito de historia acerca de este personaje. Dice, el científico francés Charles Coulomb, entonces ya sabemos que era francés y se llamaba en español Carlos, dijéramos.
Charles Coulomb estudió las leyes que rigen la atracción y repulsión de dos cargas eléctricas puntuales en reposo. Vean esto. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto anteriormente? Que dos cuerpos que estén con cargas, si son del mismo signo, ya sean que las dos tengan carga positiva o los dos tengan carga negativa, ¿sí? Entre ellos no se pueden acercar, es decir, experimentan un rechazo, es una fuerza de repulsión. Pero si esos dos cuerpos, muy pequeñitos también, esos dos cuerpos tienen cargas de signo diferente, una tiene positiva y la otra negativa, entonces al acercarlos un poco, van a experimentar una fuerza de atracción, se van a atraer. Entonces, eso es lo que estudió este científico francés, en donde dice que estudió las leyes que rigen la atracción y repulsión de dos cargas puntuales en reposo. A eso se refiere. Y fue allá en el año de 1777, inventó la balanza de torsión. ¿Sí? Ahorita les muestro esa imagen. Esta cuantificaba la magnitud de la fuerza de atracción o repulsión por medio del retorcimiento de un alambre de plata rígido. Así era su balanza. Ahorita les muestro la imagen. ¿Sí? Dice, colocó una pequeña esfera con carga eléctrica a diversas distancias de otra también cargada. Así, logró medir la magnitud de la fuerza de atracción o repulsión según la torsión observada en la balanza. Entonces, miren, esta es su balanza que hizo este personaje. ¿Sí? Voy a alejar tanto para que se vea completa. Ahí está. Es una tirita de alambre de plata, rígida, ¿sí? Dijéramos, una tirita de alambre de plata, y por acá tenía una esferilla, ¿sí? Que estaba cargada eléctricamente. Más bien tenía una por aquí colgada y otra esferilla, ¿sí? Que estaba unida por medio de una varilla, aquí lo dice abajo, es un hilo duro o un hilo duro encerado o una paja, o sea, algo muy, muy, muy ligero, ¿no? Que no tuviera tanto peso. Entonces, esta esferilla, que aquí él la hizo con un material que se llama médula de saúco. Recuerdan que ya lo habíamos mencionado anteriormente para nuestros experimentos de cuando estábamos haciendo los papelitos y todo eso, o si no utilizábamos bolitas de unicel, que por cierto, por aquí todavía tengo una bolita de unicel y que nos la frotábamos y que le hacíamos con los papelitos por acá y los atraía. Esa fuerza de atracción, él las estudiaba. Entonces hizo esta balanza, él hizo esta balanza. Dos bolitas, dos esferitas de médula de saúco, una de ellas, vean que está aquí colgando del alambre de plata, ¿sí? En su otro extremo tiene un pedazo de papel como contrapeso, para que no se vaya de lado, no la varita, sino para que esté en equilibrio. Y entonces lo que hacía era que acercaba las esferillas a una cierta distancia, y si tenían igual signo, ya sean las dos esferillas positivas o las dos negativas, experimentaban una fuerza de repulsión, se alejaban. Entonces, como que esta esferilla, que está en el punto A, dijéramos, se alejaba hasta el punto A', o sea, la torcía, pues, ¿sí? La alejaba. Y entonces, esa torcedura, vean que ahora acá está el papelito, pues lo giró, dijéramos, es como si estuviera aquí y le acercan las dos esferillas y entonces se tuerce, gira pues. Y ese giro provoca que el alambre se tuerza, que tenga una torcedura. ¿Sí? Eso entonces él lo estuvo experimentando varias veces. De repente las ponía más cerquitas y veía qué tanto se repelían las esferillas, qué tanto se alejaban, ¿sí? Y cuánto se torcía este alambre de plata. Entonces él estuvo haciendo todos los experimentos. Luego las ponía más lejos, más cerca, y así andaba experimentando, ¿no? Y viendo qué era lo que observaba. Y cuando les cambiaba la carga a una de ellas, en donde ya tenía una carga positiva y otra negativa, entonces veía que ahora se atraían y entonces el alambrito ahora se torcía, pero en el otro sentido. Entonces, a veces se torcía en un sentido y a veces se torcía en el otro sentido. Entonces, todas esas cosas las estuvo experimentando. Y miren, aquí en el pie de imagen nos dice,
balanza de torsión. Cuando Coulomb puso cargas del mismo signo en A y en C, o sea, aquí en A y en C, que son las dos esferillas que tenemos, A giró por la repulsión entre cargas iguales, o sea, giró hasta esta posición A', y dijimos hasta acá. Conociendo cómo calcular la magnitud de la fuerza de torsión sobre el alambre, ¿sí?, calculó las magnitudes de las fuerzas eléctricas producidas en su experimento. Es decir, él decía, hay una fuerza que las está, ya sea a esas esferillas, las atrae y otra fuerza las repele. Entonces él quería saber cuál es la magnitud de esa fuerza, con cuánta fuerza la atrae o con cuánta fuerza la repele. Eso es lo que él quería investigar, ¿sí? Entonces por acá dice, Coulomb observó que a mayor distancia entre dos cuerpos cargados eléctricamente, menor es la magnitud de la fuerza de atracción o repulsión. Sí, entre mayor distancia, entre más alejados estén, pues menos se atraen, ¿no? O sea, la fuerza como que era más pequeña. Dice, pero la magnitud de la fuerza no se reduce en igual proporción al incremento de la distancia. Es decir, si él tenía una cierta distancia y medía esa fuerza de torsión y luego decía, ahora la voy a poner al doble de la distancia. Entonces la fuerza no se reducía a la mitad, sino en otra cantidad que aquí nos dice. Dice, pero la magnitud de la fuerza no se reduce en igual proporción al incremento de la distancia, sino respecto al cuadrado de la misma. Así, por ejemplo, si entre dos cargas eléctricas separadas por 1 centímetro, sí, las tenía así, en 1 centímetro de separación las dos cargas, las dos esferillas, las puso a 1 centímetro de distancia, ¿sí? Dice, hay una magnitud de la fuerza de repulsión, porque son del mismo signo, y entonces se repelen, y esa fuerza de repulsión él la logró medir con unos aparatillos por ahí, y dijo de un valor de 2 newtons. Newtons es un valor de fuerza, en el sistema internacional. Entonces, a 1 centímetro, la fuerza de repulsión era de 2 newtons. Al aumentar la distancia, ahora la separó a 2 centímetros. Entonces dice, la magnitud de la fuerza no reducirá a la mitad, no se reducirá a la mitad. Aquí las palabras están, estas dos están intercambiadas. No se reducirá a la mitad, sino a la cuarta parte, ¿sí?, por lo cual será de 0.5 newtons. Entonces vean que si él alejaba al doble la distancia, la magnitud se reducía a un cuarto, no a la mitad, sino a un cuarto de valor. Dice, si la distancia aumenta 3 veces, la magnitud de la fuerza se vuelve 9 veces menor. Si la distancia aumenta 4 veces, la magnitud de la fuerza se vuelve 16 veces menor y así sucesivamente, como que estaba elevado al cuadrado de la distancia, ¿no? Si la tenía 1 centímetro, 1 por 1, pues es 1. Si la tenía al doble de distancia, 2 por 2 es 4, 3 por 3 es 9, 4 por 4 es 16. Entonces fue haciendo esa relación, ¿sí?, de distancia con fuerza de repulsión o de atracción, cualquiera de las dos. Dice, de acuerdo con sus observaciones, Coulomb estableció, dice, la magnitud de la fuerza F de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia R que las separa. Entonces vean, aquí en su experimento, la distancia R es qué tan separadas están estas esferillas, ¿no? Entonces dijo este enunciado, ¿sí? Por lo tanto, la expresión matemática de la ley de Coulomb para el vacío queda como sigue. La fuerza es igual, ahorita les digo esta acá, es igual a multiplicar la carga eléctrica de la esferilla 1 por la carga eléctrica de la esferilla 2 dividido entre la distancia a la cual están separadas pero elevadas al cuadrado. Y introdujo también un factor K ahí en su fórmula. Ahorita entonces vamos a ver qué significan todas estas letras que están por aquí, ¿no? Aquí lo tengo, miren, dice F es la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales. Eso es F.
Q1 y Q2 es la carga puntual 1 y la carga puntual 2. O sea, en su experimento Q1 era la carga que tenía una esferilla y Q2 era la carga que tenía la otra esferilla, ¿sí? R es la distancia de separación entre cargas puntuales, o sea, qué tan lejos están las dos esferillas, ¿no? Y K es una constante que él buscó, dijo, todo va a funcionar si introducimos una constante que le llamó constante de proporcionalidad y tiene un valor que él determinó. Vale 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado entre C al cuadrado. C es coulombs, ¿sí? Entonces, este valor de constante de proporcionalidad, ¿sí? Es lo que representa la letra K. Por lo tanto, cuando más adelante hagamos algunos ejercicios, K, le vamos a asignar ese valor. Ya es una constante. Vale 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado entre C cuadrada. Q1 es la carga que va a tener la esferilla 1 y Q2 es la carga que va a tener la esferilla 2 y R al cuadrado, R es la distancia en la cual vamos a tener separadas esas esferillas, 5 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros, ¿no? Y con esto conocemos cuál es la fuerza de atracción o la fuerza de repulsión de esas cargas que están actuando ahí en esas esferillas. Esto estuvo investigando entonces Coulomb. Dice, finalmente, la ley de Coulomb queda enunciada en los siguientes términos. Así es como la podemos definir, como dice aquí lo que voy a leer. La magnitud de la fuerza eléctrica de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales Q1 y Q2 es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia r que las separa. O sea, esta fórmula que estamos viendo aquí, directamente proporcional al producto de estas dos cargas, es decir, directamente proporcional quiere decir multiplicar Q1 por Q2, es directamente proporcional. E inversamente proporcional es porque está dividido, por eso dice e inversamente al cuadrado de la distancia que la separa. Y obviamente multiplicado por una constante de proporcionalidad, ¿sí? Ese valor Q que tenemos por aquí, que ya es una constante, 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre C al cuadrado. Entonces, de esta manera, con esta fórmula, Coulomb pudo determinar la magnitud de la fuerza de repulsión o de la fuerza de atracción entre dos cargas puntuales estáticas, ¿sí? Entre dos cargas puntuales estáticas. Entonces, este es el apunte, compañeros, que les he preparado para el día de hoy, en donde estábamos viendo aquí a qué se refiere la ley de Coulomb, ¿sí? A grandes rasgos, porque pudiéramos profundizar más, ¿no? ¿Cómo le hizo él, por medio de qué aparato inventó para poder medir esa fuerza de atracción o esa fuerza de repulsión entre dos cargas eléctricas? Aquí está su aparato que le llamó la balanza de torsión. Torsión porque esta barrita de alambre de plata se torcía al momento en que las esferillas se movían debido a la carga, se atraían o se alejaban de acuerdo a los signos que tenían, ¿no? Y entonces el alambre de plata se torcía a una cierta magnitud que él pudo calcular y estableció entonces su fórmula para encontrar la magnitud de esa repulsión o de esa atracción, ¿sí? Y por acá entonces estuvimos viendo las unidades de medidas, ¿no? Que hay milicoulombs, hay microcoulomb y hay nanocoulomb. Vean entonces que las unidades de medida, el coulomb, ¿sí? Es en honor a ese científico francés que estuvo haciendo esos experimentos o esas investigaciones acerca de las fuerzas de atracción o de las fuerzas de repulsión entre dos cargas eléctricas. Entonces, en el sistema internacional de medidas que utilizamos actualmente, a esa unidad de medida le llaman coulomb, ¿sí? Y es una unidad que, como lo dije hace un momento, un coulomb representa una carga eléctrica que tiene
6.240.000.000.000 de electrones. Eso es un Coulomb, ¿sí? Bien, compañeros, entonces por aquí lean con calma el apunte, ¿sí? Pásenlo a su cuaderno, le toman sus fotos ahí correspondientes y me las envían como tarea. Cualquier duda, compañeros, que ustedes tengan del tema o de otras cosas, con todo gusto por ahí me lo hacen saber y les estaré tratando de dar respuesta a todos. Bien, compañeros, entonces hasta aquí le vamos a dejar en el tema del día de hoy. En el siguiente tema, vamos a ver unos ejercicios precisamente de aplicando la fórmula que acabamos de ver de la ley de Coulomb. Vamos a ver algunos ejercicios que les voy a explicar y les voy a dejar unos dos para que ustedes los hagan también. Y luego continuamos con los demás temas que están marcados por ahí en la unidad de aprendizaje. Bien, compañeros, entonces les mando un cordial saludo, pásenla bien, sean felices y nos vemos en un siguiente video.